tal, amigos de 6 a 9? ¿Cómo están? Buenos días. Nuestro invitado esta mañana para la entrevista política es el congresista del APRA, Mauricio Mulder. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Mario? Gracias por la invitación. Bien, lo hemos invitado para conversar sobre la situación interna en el partido aprista, sobre las elecciones que vienen a propósito de la Secretaría General y otro proceso más que hay luego en noviembre. Pero claro, siempre la coyuntura política plantea temas mucho más urgentes. Sí. Y me refiero a todo este affair que se ha desatado en torno al señor Moreno y las conversaciones y lo que las conversaciones sugerían. ¿Tienes tú la impresión de que el gobierno ha reaccionado adecuadamente y a tiempo, como afirman sus voceros, particularmente el primer ministro? Bueno, mismo Zavala puede ser que sí, pero la peor reacción ha sido la del propio presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? El salir a decir: nos están embarrando por nada. O sea, para él era nada, o sea, no era importante el tema. Pero además él se concentró en el aspecto del chuponeo y la grabación. Ha dicho, no se graba a nadie en Palacio, y ese es un aspecto importante, pero no es todo. Hay el asunto de cómo llega este señor a ser asesor, cómo cuando ya está renunciado el presidente dice que ha sido por motivos personales y que tenía mucho trabajo. Bueno, a ver, ¿quién chuponea? Al final, no, en todos los casos anteriores, nunca hemos visto que sea el tema de fondo, ¿no es cierto? Incluso hay ya resoluciones específicas que enriquecen el derecho mundial, que son peruanas, en el sentido que dicen, aunque sean ilícitas, vamos a considerarlas válidas, y así comenzaron el tema de Petroaudios y el tema después de Vladivideos anterior. Entonces, todas ese tipo de cosas no son las de fondo. Las de fondo son como un asesor en Palacio de Gobierno dice las cosas que se atreve a decir, ¿no es cierto? Si lo grabó el interlocutor o lo que fuera el otro, lo cierto es que eso ya es un tema secundario. Y entonces ahí la reacción del gobierno ha sido, claro, Zavala al parecer lo ha puesto esto en evidencia, no se sabe cómo le llegaron esos audios, él tendrá que decir cómo, bien raro que lleguen. Él dijo anónimos, es bien difícil. Como si fuera un periodista. Que pueda llegarle a un primer ministro. Un anónimo. Y información anónima, ¿no? Y entonces eso se esclarecerá, tendrá que haber una investigación. Yo no estoy aquí en un plan de buscar ahora que echarle más fuego al tema, porque en todos los antecedentes anteriores se nos ha dicho, bueno, entonces también ha habido Petroaudios, ¿no? O sea, como que la existencia de casos de corrupción en gobiernos anteriores atenúa, o si no ya pues soslaya, ¿no? Bueno, en el caso llamado Petroaudios, el gabinete cayó. Y yo no creo que estemos ahora en un predicamento de pedir la caída del gabinete del señor Zavala, así que las cosas en su lugar. Pero sí es un tema sumamente grave porque se trata del asesor del presidente de la República. Tenemos 2 meses de gobierno, quiere decir que no es un asesor que surgió a lo largo de la acción gubernamental y lo conoció y le pareció bueno y se lo llamó asesor. Es una persona que la conocía desde antes y de su confianza y lo está poniendo para que lo asesore, además de la ministra de Salud, que se supone que es el asesor del presidente de la República en materia de este tema. Entonces se trata de una persona de confianza del presidente de la República y una persona que debe haber tenido, por tanto, alguna presencia relevante en la campaña electoral que lo lleva a decir, no sabemos si fanfarroneo dice la verdad o no, pero se tendrá que investigar. Bueno, Susana Puente me ha abierto tantas puertas, he puesto al presidente de Salud, etcétera. Bueno, está en Palacio de Gobierno. Cualquier interlocutor que se siente con él en Palacio de Gobierno y él diga eso, un mínimo de credibilidad puede haber, por lo menos para poder hacer este tipo de cosas. Lo cierto es que es un tema sumamente grave, hay una intencionalidad ahí de utilizar el tema de los pobres para enriquecerse, y creo que la reacción del señor Zavala trata de tapar un poco los temas. Lo vi con una cara sumamente preocupado ayer en la televisión, estaba un poco desencajado incluso, distinto de otras veces. Y creo que el Congreso va a tener que hacer sendas comisiones de investigación, porque este es un tema de fondo, ¿no? El señor Zavala ha dicho que él confrontó en principio al señor Moreno telefónicamente. ¿Eso parece una manera regular de proceder? Es decir, yo me imagino que con un problema de esta naturaleza uno lo llama a su despacho con testigos y lo confronta, pero hoy por si acaso tengo unas, no sé si por si acaso, pero tengo estas grabaciones o estas transcripciones que dicen lo siguiente. ¿No sugiere un trato un poco personalizado, digamos, con la persona que está en problemas? Tengo esa impresión, y no sabemos si fue el señor Zavala el que filtró este tema a la prensa o si fue simultáneamente filtrado a su despacho y a la prensa, porque si hubiese sido lo primero, entonces probablemente el señor Zavala hubiese considerado que teniendo él la única copia, este tema había que matarlo para que no trascendiese.
Y por eso es que puede haber hecho esa llamada, ¿no? Diciendo, ¿sabes qué? Quítate suave, solapa, acá están los audios y ahí resuélvelo. Es una probabilidad. De manera que... Consistente con la de agradecerle los servicios prestados en el... y que incluso parece que fue eso, una especie de renuncia, ¿no? Exigencia de esta persona para bueno, que... eso no sabía. ¿Una exigencia? Sí, o sea, escuché en alguna parte decir a alguien, tú sabes que ya cuando viene tanta información uno no sabe, tiene que buscar, que dijo, bueno, sí, me voy, pero que me pongan que me agradecen, ¿no? Una cosa así. Bueno, eso es irrelevante. El tema es que parece haber habido una etapa de unos 5 o 6 días en las que el gobierno ha manejado esta información y se ha conocido solamente por algunas filtraciones, y recién ayer es que se ha soltado todito, ¿no? Probablemente hayan buscado tratar de ir matándolo, enfriándolo en el transcurso de la semana, como siempre hacen, y evitar que trascienda, pero no han Si podido eso fuera evitarlo, ¿no? así, ¿no sería consistente con este anuncio del 28 de julio de no vamos a ser tolerantes ni contemplativos con... Evidentemente, ¿no? Casos, ¿no? Porque no ha habido una reacción inmediata, y más bien ha habido un intento de minimizar las cosas. Yo sigo pensando que las palabras de Kuczynski, bueno, no son exclusivamente sobre el tema de chuponeo, sino también sobre el tema de fondo, porque ya se conocían los textos, y entonces el decir por nada, nos están embarrando por nada, no es la misma reacción de la que hubiésemos esperado de un presidente que manifiesta tener una lucha frontal contra la corrupción y que no iba a permitir ningún caso de corrupción en su entorno, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a lo que nos convocaba hoy día. Se vienen 2 procesos de elecciones en el Partido Aprista. La gente no distingue muy bien qué cosas se va a determinar en uno y qué cosas se va a determinar en otro. El primero es el 23 de octubre. A ver, las fechas no están definidas. No están definidas. ¿Sabes por qué? No Sí. porque alguien esté con una mano negra postergándolas porque el señor Cornejo va a salir elegido y que no se queje él. Es por la burocracia de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones, motivada también por las interpretaciones que estos organismos hacen, sustantivamente el jurado, de nuestros estatutos. Por ejemplo, el jurado acaba de determinar con una norma que no existe un documento con firma legalizada del acto por el cual quien habla ingresó a la dirección política después del Congreso del año 2010. Bueno, pues eso fue una designación que se hizo a través de un consenso de la dirección política. Invitaron al ex secretario general, el compañero Mauricio Mulder, que se incorpora a la dirección política, y me incorporé de acuerdo a un artículo del estatuto. No, pero tiene que haber un documento, según la OMPE, de acta legalizada, firmada por el acuerdo. Entonces, ese tipo de traba burocrática dice el acuerdo de la dirección política, por lo tanto, adolece de tal cuestión y hay que subsanarlo. Después dice, los miembros del Tribunal Electoral, el presidente del Tribunal Constitucional, del Tribunal Electoral, renunció, y entonces el que ejerce sus cargos es vicepresidente, pero ese se queda como vicepresidente y no como presidente nombrado, y los documentos que usted manda dice que es el nuevo presidente. Entonces, ¿dónde está el acta de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional original y copia legalizada de cada una de las firmas? No la he presentado, entonces, por lo tanto, y con ese tipo de cosas es que nos tienen en este plan de... Entonces, ¿no es seguro que en octubre vaya a tener no es lugar seguro, la no es elección seguro. del secretario general? No es seguro, pero no porque uno esté postergando las cosas por cualquier otro tema, sino por esa burocracia. Ahora, ¿qué cosa es lo que nosotros hemos planteado? Una elección universal de todos los militantes para elegir al secretario general, al subsecretario general, al secretario de organización y al presidente de la comisión política. Eso va a tener lugar primero, no sabemos todavía Así es, cuándo, pero antes que el Congreso. ¿Por qué? Sí. Porque si no elegimos y vamos al Congreso, el Congreso pudiera considerarse, porque el estatuto también lo dice, que ahí se puede hacer todo y ya no hagamos... Pero hay una elección. fecha después de la cual esto no puede ocurrir, es decir, hay un margen de tiempo dentro del cual tiene que producirse esta elección, o están ustedes en realidad. El estatuto dice que toda convocatoria de un Congreso de... se hace con 60 días de anticipación, o sea, quiere decir que dentro de los 60 días no, pero después de los 60 días sí, o sea que no habría un plazo límite, se podría hacer después. Pero tarde o temprano se va a hacer, porque es un imperativo para un partido político como el nuestro, que ha sufrido un revés electoral, cambiar a sus autoridades, como se debió haber hecho en el 2011. Sí. Es que el problema fue que el mismo Comité Ejecutivo Nacional actual, que es el que encabezó la campaña del 2011, en el 2011 siguieron para adelante y ahora tenemos que hacerlo. La segunda elección, es imperativo, ¿no? La segunda elección, ¿qué es lo que determina y quiénes votan? Bueno, en la segunda elección ya es un congreso, entonces ahí, en primer lugar, se discuten documentos, se discuten líneas políticas, se discuten, o sea, hacen discusiones de carácter político. Y al mismo tiempo se elige al resto del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Y quiénes votan? ¿Los asistentes al Los Congreso? delegados. Sí.
que serán elegidos en el acto electoral en el cual también son elegidos los cargos anteriores en un solo acto electoral. ¿Cuántos asistentes hay al Congreso? Aproximadamente van a ser unos 450 delegados. Y ahorita también la discusión está en la conformación de los tribunales electorales que van a elegir esos delegados y además en la propia proporcionalidad de los mismos, pero eso es un tema... Y en cambio, ¿cuántos militantes se calcula que deben votar en la elección de secretario general? A ver, yo creo que esa votación va a significar un sinceramiento del padrón electoral. Pero ya alguna idea tendrán. Porque nosotros tenemos 340 y tantos mil inscritos. Digo 40 y tantos mil porque hemos hecho varios procesos de depuración, pero también se han cometido errores de la gestión actual en el sentido de que las depuraciones hechas se borraron de un plumazo y se fue a un borrador inicial en donde había mucha gente que militaba en otros partidos, gente oportunista, nombres que no existían, etcétera. Pero se calcula que deben estar votando entre 90.000 y 120.000 personas, ¿no? A nivel nacional, sí. Sí, que es una militancia, digamos, que siempre ha estado concurrente en los actos electorales que hemos tenido. Enrique Cornejo, que quiere postular a la Secretaría General y luego también a la municipalidad, a la alcaldía, ha dicho que hay problemas de transparencia, ha hablado de la moña y ha planteado cosas que más que quejas, tú te has referido a él como quejoso, parecen denuncias y son cosas distintas. Sí, pero yo lamento, pues mira, los apristas nunca hemos estado acostumbrados a estar diciendo todo este tipo de cosas en medios de comunicación y él, como no es una persona que haya tenido una militancia interna activa, creo que está hablando de oídas. Esto de la moña, por ejemplo, era un tema muy común en nuestro lenguaje interno cuando habían pugnas en la época de los años 70 en la Villarreal, ¿no? Había un grupo que se le denominaba así versus otro grupo y entonces creo que habla de oídas y habla mal y fuera de contexto y yo lamento eso, ¿no? Yo quiero hacer una invocación a Enrique Cornejo y a otros compañeros también a que no ventilen en medios de comunicación lo que es la pugnacidad propia de una elección interna, porque eso afecta la unidad del partido y sobre todo mella la fraternidad que siempre debe existir. Como te estoy explicando, la mayoría de las postergaciones no se deben al prurito de que vamos a postergar para que fulano no gane. Eso es un ridículo, es por este tipo de otras cosas. Pero él ha señalado otras cosas también, ha señalado que a propósito de la segunda elección, la cantidad de representantes que tienen ciertas regiones versus otras, el norte versus el sur en particular, es desproporcionada, es decir, que a través de cargarle las tintas más a la representación de los departamentos, de las regiones del norte, se busca que el voto se incline más en ciertos sentidos. Bueno, es que eso es mirar siempre las cosas en función de que me quieren cerrar el paso, todos están contra mí, eso es lo que yo digo, es una versión permanentemente quejosa, ¿no? Que tiene un delirio de persecución interna, injustificado. Absolutamente injustificado. Las normas electorales internas del partido desde hace muchos años, hay que tener, por eso digo, cierta militancia antigua para darse cuenta de eso, revelan una proporcionalidad entre el número de militantes que tiene una determinada región y el número de votos que se han obtenido cuando han habido procesos electorales, que lleva a que el norte, en donde tenemos mayor presencia, siempre haya tenido mayores delegados que lugares en donde no tenemos votación y tenemos escasa militancia. O sea, es un tema de lógica absoluta, no es un tema de decir, vamos a bajar acá y subir acá para que fulano no gane. Pero ¿en qué cerebro puede haber ese tipo de cosas? Entonces, las cosas hay que llevarlas al punto, hay que calmarse, en primer lugar. Aquí no hay conspiraciones contra nadie. Enrique sabe que he sido yo el que lo alenté a que sea candidato. He sido yo el que pugné para que sea candidato a la alcaldía de Lima. A la alcaldía, pero no a la Secretaría General. No, también a la Secretaría General. Sí. Yo me he reunido con él 2 o 3 veces para convencerlo de que sea candidato a secretario general. Entonces tú no postularás a la Secretaría General. Yo no iba a postular a la Secretaría General. Vas a postular. No voy a postular a la Secretaría General. Yo he señalado que voy a postular a la Comisión Política, que es el cargo que me interesa. Pero lo que pasa es que cuando alguien me pregunta, en la prensa siempre pregunta, ¿usted descarta? Y yo siempre he dicho, ¿qué es el verbo descartar? Yo repudio que siempre se diga descarta, porque en la vida todo sucede y en la vida política también. Entonces, va a ser candidato. Lo como remotamente. Dejó abierta la posibilidad, Mulder va a ser, que no sé qué, pero es que todo puede suceder en la vida y uno tiene que ser sincero en eso. Entonces, yo lo que digo es que todas estas circunstancias nos tienen que llevar a una consolidación del partido y no a pensar que el compañero es el enemigo, el rival, etcétera. Pero sí he señalado, y se lo he dicho también a Enrique, que sí que él, para mí, él está pintado para ser candidato a la alcaldía de Lima en las elecciones del año 2018. Entonces, que si él ha tomado la decisión de creer que para consolidar su candidatura debe ser secretario general, es una apuesta sumamente complicada, porque el cargo de secretario general
te impide poder hacer una campaña en un lugar. Tienes que recorrer el país, tienes que instalar comités en todas partes, tienes que hacer una revolución interna, que es lo que nosotros necesitamos, sobre todo incorporando al frente social del partido, al frente de trabajadores manuales e intelectuales, y no solamente la estructura burocrática territorial. Y bueno, pues pero él ha optado que de todas maneras quiere ser secretario general, con lo cual yo he dicho, si va a ser secretario general un año para después renunciar a la... No parece un compromiso. Entonces no parece un compromiso excesivamente implicado en el tema interno partidario, ¿no? Has dicho tú también que, a diferencia de él, tú no le debes cargos a Alan García. ¿Cuáles son los cargos que él sí le debe a Alan García? Todos los que tuvo, pues. A ver, son pues, nombramientos. una él ha sido secretario general de la Presidencia de la República, él ha sido jefe del ICE, ha sido presidente del Banco de la Nación, ministro de Estado. Ya, pero esos son cargos en el Estado, pero no en el partido aprista. No, en el partido no ha tenido nunca un cargo. No ha tenido nunca un cargo y tampoco, digamos, Alan García lo designó para tal cosa porque no habría sido la vía... No. Él, mira, Enrique es una persona de mucho valor, pero su valor está probado sustantivamente en un ámbito, por ejemplo, el que yo no me desenvuelvo bien, que es en el de la administración pública. Él es muy bueno en el tema de saber realmente cuáles son los vericuetos tan complicados que tiene la administración pública para sacar adelante un determinado tema. Por eso es que para alcalde de Lima sería un estupendo y un excelente alcalde de Lima. Pero ¿sabes qué, Mario? Yo me siento incómodo de estar hablando solamente de un candidato, cuando existen otros candidatos también, como el chico Renzo Ibáñez, que tiene 33 años y que es una buena figura estudiantil, que puede tener una proyección, el propio César Sumaeta, Carlos Roca, pero todo está concentrándose alrededor de un candidato que... Bueno, es que él está generando... Sí, pero habría que decir que cierto sector no aprista o hasta antiaprista lo considera como una especie de favorito. O sea, la intervención en nuestros asuntos internos de las otras fuerzas para opinar sobre un determinado candidato me parece impresionante, ¿no? Han habido hasta otras personas, enemigos nuestros, o sea, que nos odian, que dicen, fulano debe ser el secretario general. Ah, qué bonito, qué favor le haces tú al proclamar que ese debe ser el secretario general del APRA. No lo hace por nuestro bien, evidentemente, ¿no? Muy bien, vamos a seguir conversando sobre estos temas, Mauricio, porque estará por definirse todavía la fecha en la que se elija un cargo. Estará por definirse, desafortunadamente, pero no es por conspirar contra nadie. Yo acabo de tomar nota de esa información porque justamente como mi nombre está implicado, en el sentido de que falta un documento, entonces me preocupaba en leer todos esos vericuetos legales en los que estamos sometidos. Muchas gracias. Gracias por esta conversación. Nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.